Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Estamos ya con nuestro resumen de noticias en este que es el jueves 5 de diciembre de este 2024. A través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7 desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Miles de personas exigen renuncia del presidente de Corea del Sur tras su fallida ley marcial. Miles de personas marcharon el miércoles hacia el Parlamento de Corea del Sur para apoyar el llamado de la oposición de destituir al presidente Yoon Suk-yeol, que impuso durante unas horas la ley marcial y desató una crisis política. AFP en español tiene toda la información. Protestas en Corea del Sur contra el presidente Yoon Suk-yeol. Miles de personas marcharon el miércoles hacia el Parlamento, apoyando el llamado de la oposición para destituir al mandatario, que impuso durante unas horas la ley marcial por la amenaza de Corea del Norte y de las fuerzas antiestatales. Esa decisión desató una de las peores crisis políticas en la historia moderna del país. El impopular presidente conservador, con dificultades para gobernar porque no tiene mayoría legislativa, decidió finalmente levantar la medida, después de que 190 diputados accedieran al Parlamento para votar en contra de la decisión. Si los ciudadanos no hubieran rodeado la Asamblea Nacional, habría sido asaltada por las fuerzas de la ley marcial que rompieron ventanas y treparon por los marcos. Gracias a esos ciudadanos que arriesgaron sus vidas dispuestos a enfrentarse a las balas, los legisladores no fueron detenidos y la Cámara Principal no fue tomada. Esto permitió una resolución legal para desmantelar la ley marcial. El opositor Partido Democrático reclama la dimisión de Yoon y anunció demandas judiciales por insurrección en contra del presidente, sus ministros de Defensa e Interior y varios cargos militares y policiales implicados. El ministro de Defensa presentó el miércoles su dimisión y asumió toda la responsabilidad por la confusión y preocupación causada al pueblo con respecto a la ley marcial. Incluso el líder de la formación en el gobierno, el Partido del Poder Popular, reclamó explicaciones y aseguró que los responsables deben rendir cuentas. La mayor organización sindical del país llamó a una huelga general indefinida hasta que el presidente renuncie. Gobierno mexicano asegura que plan contra inseguridad está dando resultado. La violencia entre cárteles en México se ha recrudecido. En los últimos días, las autoridades de Sinaloa encontraron 2 cuerpos descuartizados y reportaron la explosión de un automóvil, asegurando que los grupos delictivos están peleando por el control del cártel de Sinaloa. En medio de la crisis de homicidios, secuestros y narcotráfico, el gobierno de Claudia Sheinbaum asegura que la estrategia de seguridad va a dar resultado, pero que no se van a ver resultados inmediatos. France 24 en español nos cuenta. La violencia, una problemática para México. En los últimos días, el enfrentamiento entre cárteles se recrudeció en el país. En la región de Sinaloa se descubrieron 2 cuerpos desmembrados en cajas abandonadas el lunes y se produjo la explosión de un automóvil el martes. Las autoridades afirman que esto se trata de una guerra entre bandas delictivas que luchan por el control del cártel de Sinaloa. Se han hecho detenciones de alto impacto también en el estado, donde se han detenido generadores de violencia. Esto se va a resolver, no es de la noche a la mañana, es un trabajo constante que tienen que ejercer las fuerzas del Gabinete de Seguridad. Hay un despliegue muy importante de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, hay un despliegue muy importante de la Secretaría de Marina en Mazatlán. Sinaloa se convirtió en escenario de enfrentamientos desde la detención en julio del antiguo líder Ismael El Mayo Zambada. Sin embargo, desde el gobierno expusieron que hubo mejoras en los últimos 2 meses y que los homicidios bajaron 4,98% anual en noviembre. Lo he dicho siempre, la estrategia de seguridad que tenemos va a dar resultados. Poco a poco, no es de un día a otro. En tanto, el secretario de Seguridad dio cifras de las mejoras.
Durante los primeros 60 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron detenidas 5.333 personas por delitos de alto impacto. 57,9 toneladas de droga fueron aseguradas y 43 laboratorios clandestinos fueron desmantelados. Con estas acciones, más de 50 millones de dosis no llegarán a las calles del país. También se decomisaron 2.471 armas de fuego. Mientras la situación en Sinaloa contrasta los datos del gobierno, las autoridades están ejecutando acciones en los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa. Cumbre del Mercosur en Montevideo en busca de un acuerdo histórico con la Unión Europea. La 65 Cumbre del Mercosur el viernes en Montevideo busca ser escenario de un anuncio histórico, la finalización del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tras 25 años de negociaciones. AFP en español tiene la información. Los presidentes de los países del Mercosur se reúnen el viernes en Montevideo en una cumbre que podría ser escenario de un anuncio histórico. La finalización, después de 25 años de negociaciones, del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El pacto entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y los 27 países de la Unión Europea se anunció en 2019, pero se estancó ante la oposición de sectores agropecuarios europeos liderados por Francia, que temen la competencia sudamericana. En los últimos meses, las conversaciones se reanudaron, impulsadas por países como España y Alemania. El martes, la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, declaró que es esencial que la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, finalice políticamente el acuerdo, y señaló que la cita en Uruguay es probablemente la última oportunidad para hacerlo. La posibilidad de que finalmente se anuncie un acuerdo desató en las últimas semanas una nueva ola de protestas en Europa, especialmente en Francia, donde el gobierno de Emmanuel Macron rechaza el tratado. El texto prevé eliminar buena parte de los aranceles entre las dos zonas que suman más de 700 millones de consumidores. Pero los gremios agropecuarios de la Unión Europea denuncian competencia desleal porque su producción no está sometida a los mismos requisitos ambientales y sociales ni a las mismas normas sanitarias que la del bloque sudamericano. A la cita en Montevideo están convocados los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países fundadores del Mercosur en 1991, así como de Bolivia, miembro pleno desde julio pasado, y de Panamá, que se incorporará como Estado asociado. Nacionales. En el panorama nacional, luego de 12 horas de enfrentamiento, el Machete toma el control en Panteló. Desde la mañana del martes, el Machete y los Herreras iniciaron un intercambio de balas en la cabecera municipal. Milenio nos cuenta. Entonces, señor gobernador, así que una disculpa, ahorita está rodeado la cabecera, ahorita todo el pueblo está adentro de la cabecera. Así es, señor gobernador, así que no nos escuchamos, así que ni modo, vamos a luchar con nuestro querido campesino. Aquí estamos en la cabecera como autodefensa del pueblo. Nosotros no matamos gente inocente, como él dice en su audio. Ese José Herrera, él sí es un asesino de niños, mujeres, pero nosotros no somos igual. Como él queremos la paz para nuestros pueblos. Caravana de migrantes se topa con el bloqueo de las autoridades en el sur de México. La caravana con más de 1.500 migrantes que partió esta semana de la frontera sur de México se enfrenta desde el martes, al igual que otros grupos similares, con el bloqueo de las autoridades mexicanas, quienes impiden que salgan del estado de Chiapas, limítrofe con Centroamérica. Telemundo 51 Miami nos informa. Una caravana con cerca de 1.500 migrantes que salió de la frontera sur de México se encontró con el bloqueo de las autoridades de ese país, quienes impiden que salgan del estado de Chiapas, limítrofe con Centroamérica. En medio de las presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que México controle el flujo migratorio, el contingente salió del municipio de Huixtla con paso lento y flanqueados por la Guardia Nacional y la Policía Municipal.
Los indocumentados, en su mayoría de Venezuela, denunciaron que elementos del Instituto Nacional de Migración desde su llegada a Huixla han permanecido en sus alrededores y los persiguen por la carretera, donde intentaron detener a una familia, pero los mismos migrantes lo impidieron. Los extranjeros piden comprensión a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la semana pasada aseguró en una llamada con Trump que las caravanas ya no llegan a la frontera con Estados Unidos, mientras el mandatario electo ha prometido aranceles del 25% a los productos mexicanos si no se frena la invasión de migrantes y drogas. La mandataria prometió una estrategia migratoria humanitaria con un polo industrial en el sur de México, mientras sostiene que los encuentros diarios de migrantes en la frontera de Estados Unidos han caído un 75% desde diciembre de 2023. Sheinbaum le da hacks a Salinas de Gortari tras desempleo. Tras la viralización de un video donde Carlos Salinas de Gortari habla sobre su pensión y su situación laboral, Claudia Sheinbaum comentó que la mayoría de los expresidentes mexicanos residen actualmente en los países como España y Estados Unidos. La mandataria aseguró que ninguno de ellos ha solicitado recibir una pensión y enfatizó que, incluso si lo hicieran, no se les otorgaría. Agregó que de decidir regresar a México y cumplir con los requisitos establecidos, podrán acceder a la pensión del programa Bienestar, como cualquier otro ciudadano. Grupo Fórmula nos informa. Y ya, solo por último, Presidenta, el día de ayer se hizo viral un video donde el expresidente Carlos Salinas de Gortari decía que alguien le había quitado su pensión y que ahora estaba desempleado. Preguntarle si... no lo vi. Es muy corto, es de 16 segundos y dice que ahora solo se dedica a ser analista de los eventos históricos. Vi una nota ahora que lo recuerdo. Entonces, preguntarle si en estos meses algún expresidente le ha solicitado el regreso de su pensión. O sea, me queda clara la respuesta, pero uno nunca sabe si podrían atreverse a eso. No, la mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único expresidente que vive en México es Fox, que vive en... ¿No? Dije, ya nueva noticia, no sabía. Bueno, Andrés Manuel, claro. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque, y Fox, que vive en Guanajuato. Claro que no hay punto de comparación. Los demás viven en España, todos. Vive... Calderón está en España. Zedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari no vive en España. Bueno, a lo mejor va y viene, quién sabe. Sí, no sé, no tengo información. No, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Pueden solicitar su pensión del bienestar, porque pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Adelante. Gusto saludarle, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Por cierto, eran 5 millones de pesos en su momento mensuales, más los apoyos adicionales de su equipo. Sí, más lo que se llevaron. La titular del Ejecutivo mantendrá la solicitud de disculpa a España por la colonización. La titular del Ejecutivo mantendrá la solicitud de disculpa a España por la colonización, asegurando que esto no pone en riesgo la relación diplomática. La Jornada de Oriente nos cuenta. Y vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. Y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas o que no, México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, porque además, en su momento, lo escribí hace poco porque todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica. Ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo que hicimos juntos el presidente López Obrador y su servidora, por todo el país. Y ahí estaba escribiendo una conversación que tuve con él en algún momento de esa gira, donde él me dijo que le comenté que no iba a invitar al rey de España a la toma de protesta, y él me dijo, no necesitas hacerlo,
puedes decir, pues eso fue un asunto de López Obrador y ahora entramos a una buena nueva relación. Y yo entonces le dije, es que lo que hizo, primero, el no haber contestado la carta. Primero, estoy de acuerdo con que se pida la disculpa. Segundo, el no haber contestado aquella carta que le envió de manera bilateral, que después difundió él, que era una carta muy bien escrita y además abriendo esta posibilidad de que se hiciera de manera conjunta. No se contesta, y no solo no se contesta, sino que se filtra una parte de la carta y después el entonces canciller de España habla de una manera muy ofensiva sobre la carta y después se desata una campaña contra el presidente López Obrador en España. Entonces, no es una ofensa solo al que entonces era presidente, que ya por solo hecho de ser presidente requería la atención de una respuesta bilateral, sino era una ofensa al pueblo de México. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Y no es quedarse anclado en el pasado. Nosotros, miren qué bien estamos viendo al futuro y al porvenir. Estatales. En el panorama estatal, violencia en Panteló, denuncian omisión del gobierno estatal desde el amanecer. Comunidades indígenas de Panteló vivieron una nueva jornada de terror por enfrentamientos armados entre grupos delictivos. En un comunicado, mujeres indígenas denunciaron a grupos delictivos y señalaron a autoridades estatales por su falta de acción ante la creciente violencia. Alerta Chiapas nos informa. Están atacando al pueblo los machetes, matando gentes inocentes y el gobierno no hace nada. Le vale una puta madre ese gobierno en el estado y gobierno federal. No ataca al enemigo, están atacando al pueblo y gente inocente. ¡Defiéndase! ¡Defiéndase! Están atacando al pueblo. Grupos armados del municipio de Panteló volvieron a enfrentarse a balazos desde las primeras horas de este martes. Fue alrededor de las 5 de la mañana cuando comenzó el ataque armado en al menos 5 comunidades de Panteló, lo que ocasionó de nueva cuenta el desplazamiento forzado de familias. En un comunicado, un grupo de mujeres denunció la irrupción del grupo armado de los Herrera y la omisión de las autoridades estatales, lo que ocasionaría el levantamiento armado. Nosotros, como indígenas del Panteló, y que somos la gran mayoría, estamos lanzando este comunicado ya que es constante los disparos y ataques armados de los sicarios de los Herreras. Tenemos entendido que están contratando más gente para acabar con la vida de mujeres, niños y niñas en diferentes comunidades. Lo que está pasando en Panteló, Chiapas, es responsable a la secretaria de Gobierno local, Victoria Cecilia Flores Pérez, así también el licenciado Leonel Inocencio Reyes González y Buenzalos. Los principales que vendieron nuestros pueblos es la exdiputada Cecilia López Sánchez y Sonia Catalina Álvarez. Hacemos responsables de las muertes del Panteló, así como el masacre de la familia completa, tanto como el asesinato de los niños y niñas y mujeres, ya que estas personas son los que están trabajando con ellos y obtienen financiamientos de los carteles de Chiapas. Por esta razón, les dan asesoría a los grupos delictivos, así como las Herreras, que Leonel Reyes tiene la comunicación con Rubén Herrera Gutiérrez de 2021. El grupo de mujeres pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, intervenir para frenar los ataques armados en Panteló, donde habitan más de 26,000 personas, de las cuales al menos el 90% pertenece a un pueblo originario. Exigimos justicia y paz en nuestra comunidad indígena de Panteló. Ya no más derramamientos de sangre inocentes, queremos ejercer el Estado de Derecho y el derecho de la vida que nos da arrebatado los sicarios de los Herreras. Nunca hubo justicia ni por la muerte del padre Marcelo Pérez, que son los Herreras que lo mandaron a matar, al padre quien él nos apoyaba en reportarlo y demandarlo la omisión del gobierno, así también reportaba todos los asesinatos de los niños, niñas y mujeres ancianos asesinados del Panteló y Chenaló.
Exigimos al gobernador electo, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que aplique la ley. Por las detonaciones de armas de fuego y explosivos en Panteló, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes contra quién o quienes resulten responsables. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. Si el gobierno no hace nada, vamos a seguir. Rapiña tras la volcadura de un camión de cerveza en la autopista Tuxtla-San Cristóbal. Un tráiler volcó en el kilómetro 47 de la autopista Tuxtla-San Cristóbal entre San Felipe y Zacualpa. El accidente desató actos de rapiña, donde decenas de personas se llevaron cajas de cerveza. Canal 13 Chiapas nos cuenta. Quienes ya hicieron su agosto fue parte de automovilistas y población en general que salieron de no se sabe dónde, pero que llevaron todo el producto luego de que volcara un camión que transportaba latas de cerveza. Esto ocurrió en el kilómetro 44 de la autopista de San Cristóbal de las Casas a Chiapa de Corzo, lo que provocó que pobladores de la zona y automovilistas se llevaran gran parte del cargamento, que incluso había producto que ni siquiera se había salido de la unidad. Ellos se metieron, rompieron como pudieron parte justamente de la lámina de la unidad y se llevaron desde latas de refrescos, se llevaron cartones de cerveza de cristal, así como también de estos de aluminio. Pero ve usted, se cargaron incluso varias camionetas, algunos automovilistas transitaban en la zona, detuvieron su marcha para cargar lo que pudieran. Esto ocurrió, repetimos, a primeras horas de la mañana, en estas imágenes que lamentablemente ya le dieron la vuelta no únicamente al estado de Chiapas, sino a todo el país. 2 detenidos tras ataque a elementos del operativo BOMU 2. La Fiscalía General del Estado llevó a cabo la detención en flagrancia de Edgar N., originario del estado de Chiapas, y Martín N., procedente del estado de Sinaloa, como presuntos responsables de los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego y daños a vehículo oficial. Canal 13 Chiapas nos informa. La Fiscalía General del Estado de Chiapas llevó a cabo la detención en flagrancia de Edgar N., originario del estado de Chiapas, y Martín N., procedente del estado de Sinaloa, como presuntos responsables de los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego y daños a vehículo oficial, cometidos en agravio de 2 elementos de la Policía de Investigación de esta institución. Los imputados circulaban a bordo de un vehículo con marcas Volkswagen sobre la colonia Albania Alta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuando observaron la presencia del operativo BOMU 2, por lo que hicieron detonaciones en contra de los elementos policíacos, pero fueron sometidos por las autoridades del orden. Como resultado del operativo, se aseguraron 2 armas largas, un arma corta con cargador, 2 chalecos tácticos, candados metálicos de seguridad y 14 cargadores, los cuales quedaron a resguardo de la Fiscalía Antisecuestro. Los detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal. Con esas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de aplicar el Estado de Derecho y garantiza cero impunidad hacia los grupos generadores de violencia en el estado de Chiapas. Noti 13. Locales. En información local, a través de Gilberto Morales del Heraldo de Chiapas, las agencias de viajes se preparan para recibir a cientos de turistas nacionales e internacionales que estarán arribando en los próximos días a la ciudad de San Cristóbal de las Casas con la finalidad de pasar la Navidad y recibir el Año Nuevo 2025. Señalan que está garantizada la seguridad de cada uno de los que visitan la ciudad, así como en los lugares más visitados en el estado de Chiapas, por lo que no hay riesgo de transitar en las carreteras hasta este momento. Ya hay reservaciones y esperan la visita en esta tierra fría que ha llegado a 3 grados para que visiten Chiapas y San Cristóbal. Al respecto, Ricardo Ramírez, encargado del área de observaciones de la agencia Pachial Tours, en entrevista aseguró que los turistas nacionales e internacionales han hecho reservaciones en San Cristóbal y serán transportados a diferentes zonas turísticas que tiene la entidad. En caso de bloqueos carreteros, ellos buscarán vías alternas para llegar a los lugares donde quieran visitar. Hasta el momento no hay cancelaciones de sus visitas, por lo que San Cristóbal de las Casas en los próximos días será visitado por cientos de turistas que vienen de otros países del mundo, así como de la República Mexicana.
Y a través de Janet Hernández, corresponsal del Diario de Chiapas desde San Cristóbal, habitantes del barrio de la Merced y del centro histórico de San Cristóbal de las Casas están solicitando que la sucursal del Banco Azteca, ubicada en calle Diego de Mazariegos, esquina 5 de Mayo, sea reubicada. La razón principal es que las largas filas de personas que esperan para realizar sus trámites ocupan toda la banqueta, obstruyendo el paso y generando riesgos para los transeúntes. Además, se ha reportado que las personas que esperan en la fila dejan basura y desechos en la calle, incluyendo pañales y restos de comida. Esto ha generado un problema de higiene y salud pública en la zona. Los habitantes externaron su preocupación por la seguridad y el bienestar de los transeúntes, especialmente de los niños que se atraviesan mientras sus madres están distraídas con sus celulares. Por lo tanto, están pidiendo que se tomen medidas para solucionar este problema. Se espera que las autoridades correspondientes tomen medidas para reubicar esta sucursal bancaria, mejorar la seguridad y la higiene en la zona, además que da una mala imagen al centro de la ciudad. Este es el reporte informativo de esta mañana a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM. Continuamos en este jueves. Gracias por su atención. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.